Hola mis queridos amigos, bienvenidos a la lección 9. El libro Ellos creían en Dios contiene las biografías de científicos creacionistas. Cada semblanza de estos grandes hombres tiene una característica común. Todos ellos creían en el Dios creador. Estos grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para investigar y explorar nuestro mundo. El resultado de este esfuerzo fue el surgimiento de la ciencia moderna. Científicos como Nicolás Copérnico, a quien se considera como el padre de la astronomía moderna, creía en Dios. Francis Bacon, el filósofo y científico, considerado como el promotor de una visión apuntada a la técnica de la naturaleza, escribió: «Hay dos libros delante de nosotros, listos para ser estudiados. Esos libros deben prevenirnos de incurrir en errores. El primero es la Escritura Sagrada, que revela la voluntad de Dios. El segundo es la creación, que revela su poder». Galileo Galilei, el físico genial, se aferró a Dios y le pedía que lo iluminara. Johannes Kepler, el gran astrónomo, afirmó que Dios era el creador y que sólo Él era quien establecía las órbitas y colocaba los astros en movimiento giratorio. Blaise Pascal, el matemático, físico, teólogo y filósofo, creía en Dios. Afectado por la enfermedad y en su lecho de dolor, escribió un sublime memorial titulado El misterio de Jesús, donde daba testimonio de su amor por el Hijo de Dios. Robert Boyle, el científico químico y físico, que tenía un interesante hábito. Por más atareado que fuera su día, jamás iniciaba sus actividades en el laboratorio sin invertir por lo menos una hora en la meditación de la palabra de Dios. Acostumbraba decir que el químico era una especie de sacerdote de Dios, trabajando en un noble templo llamado laboratorio de investigación. Isaac Newton, el físico, teólogo, inventor y matemático, era un ferviente estudiante de las Escrituras. El estudio de la Biblia y de la naturaleza llevó a su mente un verdadero encuentro con el Creador de todas las cosas. Todos estos personajes eminentes que dejaron un legado extraordinario a la humanidad y al campo científico creían en Dios y estaban seguros de que su labor mostraba mejor la obra creadora del Omnipotente. Lamentablemente, el legado más valioso que dejaron hoy no es apetecido por la mayoría de los hombres de ciencia. Después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a trocar su cosmovisión teísta en una cosmovisión naturalista y materialista, descartando en absoluto el elemento sobrenatural. Las teorías evolucionistas de Darwin han permeado las mentes de miles que hoy se declaran escépticos y ateos. Por lo tanto, la ciencia se ha distanciado cada vez más del fundamento bíblico, argumentando que la Biblia no es más que un conjunto de historias anticuadas y obsoletas que carecen de veracidad y una sarta de mentiras que forman parte de un fraude piadoso. Esta semana hemos llegado a la lección 9, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Veremos 4 componentes que amplían la cosmovisión bíblica y nos permiten tener una visión completa de los orígenes. Consideremos el primer componente, la esfericidad del planeta Tierra y su amplia comprobación. La ciencia ha confirmado que la Tierra tiene forma esférica y que la manera más precisa de representarla es en una esfera. Desde la antigüedad se creía que la Tierra era plana y durante muchos siglos este fue un punto conjetural y de larga discusión. Durante la Edad Media, la Iglesia popular se atribuyó el derecho a controlar todo lo que tenía que ver con las ciencias, de modo que ella era quien decidía qué era correcto y qué no, a tal punto que las investigaciones científicas, el estudio de las ciencias y los experimentos que se realizaban eran supervisados y regulados por la Iglesia.
Nadie tenía derecho a escribir u opinar en contra de lo que decía la Iglesia. De lo contrario, se lo tildaba de hereje, se lo llevaba al tribunal de la Inquisición para enjuiciarlo, se le obligaba a retractarse o se le imponía la máxima pena, ser quemado en la hoguera. Grandes hombres que se destacaron por sus saberes en el campo científico, como Giordano Bruno, murieron quemados en la hoguera. Y Galileo Galilei hubiera corrido la misma suerte si no se hubiera retractado. Fue por este motivo que al periodo de la Edad Media se le llamó oscurantismo, porque se basaba precisamente en la imposición de límites que afectaban la extensión y diseminación del conocimiento. A pesar del conocimiento de las ciencias que se posee hoy, muchos continúan creyendo que la Tierra es plana. Incluso creyentes han llegado a pensar que como la Biblia habla de los 4 ángulos de la Tierra en Apocalipsis 7:1 y 20:8, entonces creen que la Tierra no es esférica, sino plana. El mismo símbolo lo usa Isaías 11:12, cuando se refiere a los 4 confines de la Tierra, y una expresión similar emplea Ezequiel 7:2, donde hace alusión a los 4 extremos de la Tierra. El contenido de estos pasajes no son declaraciones científicas, todos ellos son textos proféticos en los que se usa lenguaje figurativo para representar grandes verdades históricas y escatológicas. Debemos recordar que el número 4 es el número de la Tierra y representa totalidad, universalidad. Así, los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la Tierra representan a toda la hueste angélica que protege al planeta para que no soplen los vientos de luchas, guerras y de las pasiones humanas, evitando la destrucción global o universal. Las expresiones bíblicas de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis equivalen a los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Los puntos cardinales representan 4 direcciones: el norte, el sur, el este y el oeste. Se establecen en relación a la salida del Sol y el polo norte, y nos sirven para ubicarnos en el planeta. Los puntos cardinales son un símbolo de universalidad o globalidad, mientras que Isaías 11:12 se refería a la restauración plena de la nación hebrea después del cautiverio babilónico. Ezequiel 7:2 predecía el fin total de Israel como nación, así como también Apocalipsis 7:1 se refiere a que todo el mundo estará amenazado. Por eso los ángeles detienen las fuerzas destructoras. Lo mismo ocurre con Apocalipsis 20:8. Después de los 1000 años, cuando descienda la santa ciudad, los impíos de todas las generaciones resucitan y Satanás los reúne a todos. Su propósito es destronar a Dios y tomarse la Nueva Jerusalén. Esta innumerable muchedumbre la componen todos los réprobos desde la fundación del mundo, pero serán destruidos con fuego y azufre, de acuerdo con Apocalipsis 20:9. Los relatos mitológicos chinos, hindúes y de algunos pueblos indígenas de América imaginaban la Tierra como una enorme tortuga cargando el mundo y a veces llevando elefantes encima, y todo rodeado por una gran serpiente. Otras culturas, a pesar de tener sistemas metafísicos y cosmologías muy distintas, partieron de la creencia de que la Tierra era plana. Incluso, como se creía que la Tierra era plana, se pensaba que nadie podía navegar más allá de los límites señalados, temiendo caer en el gran abismo donde había enormes gigantes. Las columnas de Hércules, llamadas Calpe y Ávila, fueron un elemento legendario de origen mitológico, situadas en el estrecho de Gibraltar, y se creía que señalaban el límite del mundo conocido, la última frontera para los antiguos navegantes del Mediterráneo. Los pilares de Hércules recordaban el lema que decía «Non terrae plus ultra», no existe tierra más allá. Sin embargo,
Ese lema perdió su poder simbólico cuando en 1492 la epopeya de Cristóbal Colón demostró que todo esto era una simple fábula, un mito. Los babilonios pensaban que la tierra era una enorme montaña hueca, rodeada y sostenida por un vasto océano, al que denominaban abismo, debajo del cual se encontraba la morada de los muertos. Tales de Mileto, cerca del año 600 a.C., y Ptolomeo de Alejandría por el año 150 a.C., eran dos astrónomos griegos que abandonaron todas esas concepciones que tenían de la Tierra y conservaron la idea de que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba en torno de ella. Esta noción de la Tierra, con algunas variantes, perduró hasta el Renacimiento de los siglos XV y XVI. En el siglo VI a.C., cuando empezó a especularse sobre la posibilidad de que el planeta Tierra era esférico, Tales de Mileto fue el primero en dibujar una esfera geográfica. Hasta ese momento se pensaba que la Tierra era plana, pero los fenicios y griegos navegaban acompañados por filósofos y matemáticos, y esto ayudó considerablemente para que se hicieran las primeras menciones de la esfericidad de la Tierra. El primer astrónomo que comenzó a apartarse del concepto de que la Tierra era plana fue Nicolás Copérnico, que en 1543 explicó el fenómeno del día y la noche presentando un concepto revolucionario, el movimiento de rotación de la Tierra en torno de su eje, considerado en aquel tiempo como una herejía. La gente generalmente creía que la Tierra era plana y que era imposible que se moviera en torno de su eje. Sin embargo, casi 1000 años antes de Cristo, las escrituras hablaban de la esfericidad de la Tierra. Salomón escribió: «Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo». Proverbios 8:27. Y casi 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías había escrito: «Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar». Isaías 40:22. Es obvio que el que está sentado es Dios. Él indiscutiblemente es el Señor del cielo y reina supremo sobre todo, por encima del vasto universo que ha creado. La palabra hebrea que se traduce como círculo en Isaías 40:22 es huk, que significa bóveda, círculo, circuito, compás, horizonte. La expresión el círculo de la tierra podría traducirse perfectamente como el globo o la esfera de la tierra. En las palabras de Job 22:14, las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. El vocablo que se traduce como circuito es la misma palabra hebrea huk, usada por el sabio Salomón y el profeta Isaías. Sin lugar a dudas que muchos siglos antes que el matemático y astrónomo Galileo Galilei inventara su propio telescopio para conocer todos estos aspectos relacionados con el planeta Tierra, y antes que Isaac Newton, el físico y astrónomo genial, descubriera la ley de la gravitación universal, ya las escrituras enseñaban la forma esférica de la Tierra. Hoy la ciencia no niega esta verdad y sostiene que la Tierra es un planeta en forma de esfera, pero achatada en sus dos extremos, que son las zonas que reciben el nombre de polos, el norte y el sur. La mejor forma de representar la Tierra es el globo terráqueo, que nos indica cómo están distribuidos los continentes y los océanos en el planeta. También la Tierra se representa por medio de mapas y planos. Elena de White también se refirió a la esfericidad de la Tierra cuando pedía a los cristianos que el mensaje se esparciera por todo el mundo. Ella señala: Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine el mundo.
Él les ha confiado las facultades mediante las cuales deben extender la obra celestial hasta que ésta circunde el globo. El Ministerio Médico, página 439. Y también afirmó: como los rayos del sol penetran hasta los más remotos rincones del globo, es el plan de Dios que la luz del Evangelio se extienda a toda alma sobre la tierra. En los lugares celestiales, página 342. Quizá una de las declaraciones del espíritu de profecía más significativas sobre este asunto sea la que aparece en el tomo 3 de Mensajes Selectos, en la página 363. El sábado fue hecho para un mundo esférico, y por lo tanto se requiere, de parte del pueblo, una obediencia que esté en perfecta armonía con el mundo creado por el Señor. En esta declaración hay dos aspectos importantes. 1. Vivimos en un mundo esférico y no en un mundo plano. 2. Existe un vínculo entre el sábado y la forma de nuestro planeta. Tan estrecha es esta conexión que Elena señala que el sábado fue hecho para un mundo esférico. Esto significa que el sábado es la mayor prueba de que nuestro mundo es esférico, porque si fuera plano no habría rotación, no habría día, no habría sábado. La misma ciencia sostiene que nuestro planeta es esférico, por lo tanto gira sobre su propio eje como si fuera un trompo, produciéndose así el movimiento de rotación. Cuando la Tierra va girando, la mitad de ella mira hacia el Sol. En esa parte es de día y dura 12 horas. La otra parte que no está mirando el Sol es de noche. También es de 12 horas. La Tierra tarda 24 horas en dar un giro sobre sí misma, y a este giro lo llamamos día. Es por esta razón que el espíritu de profecía argumenta que el sábado fue hecho para un mundo esférico. Por lo tanto, como adventistas del séptimo día, no podemos aceptar el terraplanismo, porque estaríamos negando el sábado como un día de reposo, ya que esta teoría no es compatible con nuestros principios y creencias. Pasemos al segundo componente de nuestro estudio, el relato más confiable de la creación, el del libro de Génesis. En el libro de Génesis se encuentra cuidadosamente detallado el registro de la creación del mundo por un Dios sabio y omnipotente. Génesis también describe el relato vívido de un diluvio universal y las nefastas consecuencias de ese cataclismo que destruyó a la humanidad y arruinó la creación de Dios. Sin embargo, el azadón del arqueólogo ha desenterrado textos completos que contienen relatos similares a los de la Biblia. En su mayoría son tablillas de antiguas civilizaciones egipcias y mesopotámicas que contienen relatos vagos, confusos e imprecisos que narran epopeyas como la creación del mundo realizada por dioses poderosos y ofrecen la descripción de un diluvio que ocasionó una gran hecatombe. En la época de Hammurabi, el gran estratega, conquistador y el más poderoso de los gobernantes de la primera dinastía de Babilonia, hubo un inmenso número de producciones literarias. Esta época célebre y prominente fue conocida en la historia mesopotámica como la época clásica de la literatura entre los babilonios posteriores. Fue en esta era cuando se escribieron los grandes poemas heroicos y los mitos de los sumerios. Parte de estas famosas y grandes producciones literarias fueron el poema épico de la creación Enuma Elis. El Enuma Elis fue el relato babilónico de la creación. Este relato señala que antes de la creación del mundo se desató una gran guerra en el cielo, en la que Bel o Marduk, el dios supremo del panteón babilónico, mató a Tiamat, la primitiva diosa a quien se consideraba como la madre del caos y del agua. Luego Marduk tomó su cuerpo y con él hizo el cielo y la tierra. Entonces de la sangre de otro dios creó al hombre para que sirviera a los dioses. Este relato contiene algunos aspectos que se asemejan a la lucha de Dios con Lucifer respecto a la creación del hombre,
pero es desde todo punto de vista un relato bastante confuso y distorsionado, que presenta grandes diferencias con el informe bíblico de la creación. Lo mismo ocurre con el poema de Gilgamesh o Gilgamesh, uno de los héroes de la mitología mesopotámica. Este poema contiene el relato sumerio babilónico del diluvio, pero con alteraciones y vaguedades. De igual manera ocurre con el poema heroico de Adapa, en el que algunos eruditos creen que se pueden encontrar recuerdos de la historia de la caída del hombre. Así también el mito de Etana y muchos otros mitos en los que se consideran las hazañas de héroes y dioses nacionales, pero hay bastantes características marcadas que los hacen diferentes a la historia real y verídica contada por la Biblia. Es evidente por todos estos relatos que los babilonios durante muchos siglos retuvieron vagas y confusas reminiscencias del relato de la verdadera creación y del diluvio universal. Sin embargo, estas producciones literarias de los tiempos de Hammurabi han sido tomadas por los críticos para argumentar que los relatos que contiene la Biblia son también leyendas, fábulas, cuentos y mitos. Los críticos sostienen que Moisés usó estas historias paganas para escribir el relato de la creación de Génesis, dado que son más antiguas que los escritos del patriarca. De esta manera niegan la revelación y ponen en tela de juicio los escritos sagrados, aduciendo que son un fraude piadoso. ¿No será más bien que las historias de la creación y el diluvio se transmitieron parcialmente entre los pueblos de la antigüedad y que con el paso del tiempo estos relatos se fueron distorsionando? ¿Acaso el Dios de amor que desea la salvación de la humanidad no proveería medios que permitieran que los pueblos y naciones conocieran estas verdades que más tarde fueron registradas en su palabra? Siendo que los pueblos y naciones de la antigüedad, así como nosotros hoy, tenemos un origen común al descender de Adán y Eva, ¿acaso no contaron ellos a las generaciones futuras cuáles fueron sus orígenes, la caída y el plan de salvación? ¿Sería posible que esa información no se esparciera y se contara de generación en generación? Si después del diluvio los pueblos y naciones se formaron a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, ¿no informaron ellos a las futuras generaciones sobre el diluvio universal que generó grandes cambios en la superficie de la tierra y que afectó considerablemente la creación? ¿Acaso esa información no se pudo haber diseminado entre los pueblos y naciones y haberse contado de generación en generación? Además, la construcción de la Torre de Babel, realizada muchos años después del diluvio, ¿acaso no era una evidencia de que aquella generación conocía la historia bíblica y buscaba protección y seguridad porque temía que viniera otra catástrofe similar a la del diluvio? También algunas leyendas babilónicas sobre Gilgamesh se muestran con reiteración en los relieves babilónicos, en los sellos cilíndricos y en documentos literarios, y posiblemente se refieren a Nimrod, el nieto de Cam, uno de los hijos de Noé, el poderoso cazador de Génesis 10, 8 al 14, y el fundador de los primeros imperios. En esos relatos mitológicos, por lo general, Gilgamesh aparece matando a mano limpia leones y otras bestias feroces. Todos estos detalles demuestran que muchos pueblos mesopotámicos por lo menos tenían informes confusos de los hechos que más tarde serían narrados por Moisés por medio de la inspiración divina. Debemos creer que el relato de la creación de Génesis es auténtico, real y verídico. Este relato es único y totalmente diferente a los relatos de la antigua civilización mesopotámica. Moisés comienza el relato de la creación identificando al Creador como Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que usa para Dios es Elohim, cuya raíz implica fuerza, poder, capacidad.
Sin duda alguna que la obra de la creación es una demostración asombrosa del poder extraordinario y de la majestad de Dios. Es un hecho fehaciente e indiscutible de la omnipotencia divina en acción. El nombre Elohim es bastante elocuente y representa al Dios que se ha revelado por sus proezas y hazañas en las obras colosales de su creación. Ese grandioso y poderoso creador es el que Jeremías describe como el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Jeremías 10:12. El mismo libro de Génesis, el resto de las Escrituras y el mundo de hoy aportan pistas y proveen evidencias que atestiguan que la información de la creación y el diluvio es veraz. Por ejemplo, 1. El sistema y orden que hay en los movimientos y equilibrio de la tierra. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ciertamente las leyes que rigen el planeta Tierra y el universo son excepcionales y extraordinarias. Los científicos que creen en Dios sostienen que la simple materia no puede ser dotada de esa capacidad y que no hay evidencias de que el universo funcione en forma automática o de que tenga un poder inherente para originar las leyes que lo gobiernan. Por lo tanto, esa es la obra del Omnipotente, quien creó la tierra y aún la sustenta. 2. El ciclo semanal establecido desde la creación es el mismo de hoy. 3. El sol, la luna y las estrellas continúan su labor, brindando su luz a la humanidad, y aunque la luna no tiene luz propia, continúa proyectando luz prestada del sol en las horas de la noche. 4. Con la entrada del pecado, las mujeres experimentarían dolor al dar a luz a sus hijos, como lo afirma el Génesis. Esto es algo que aún en nuestros días es evidente. 5. El arco iris que algunas veces aparece en las nubes es la señal visible que nos recuerda el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio, en Génesis 9:8-17. Aunque regiones enteras fueran devastadas y hombres y animales fueran literalmente borrados, nunca habría otra vez una destrucción universal de la tierra por un diluvio. Dios ha mantenido su palabra y el arco iris sigue siendo un símbolo de la misericordia divina. 6. Después del diluvio, Dios prometió: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22. Dios no solo prometió que no habría más diluvio, sino que ninguna otra interrupción afectaría el ciclo de las estaciones. Las estaciones fueron ordenadas por Dios en la creación, como lo afirma Génesis 1:14. Y debían continuar indefinidamente, como hasta hoy. 7. Los hallazgos de grandes yacimientos de recursos naturales, los fósiles descubiertos bajo tierra, los cambios físicos de la tierra como la formación del anchuroso mar y las enormes elevaciones de montañas y cordilleras demuestran la autenticidad histórica del informe bíblico acerca de un diluvio universal. Nunca deberíamos dudar del relato bíblico de la creación. Ese es el relato original y auténtico. El don profético señala: la mente y la mano divinas han conservado puro, a través de los siglos, el relato de la creación. Únicamente la palabra de Dios nos presenta los anales auténticos de la creación de nuestro mundo. Consejos para los maestros, página 15. Y así como los críticos de la Biblia objetan la creación y el diluvio, muchos refutan la doctrina de la Trinidad, argumentando que es de origen pagano, porque las naciones politeístas de la antigüedad creían en dioses de 3 cabezas o en tríadas de dioses, y que los cristianos tomaron estas enseñanzas del paganismo. Aún creyentes han aceptado esta posición por temor a volverse politeístas.
Por tal razón, no se identifican con el concepto de deidad. Sin embargo, el concepto bíblico de Trinidad es evidente. En Génesis 1:1, en el hebreo, el verbo crear, bará, está en singular, y el sustantivo Dios, Elohim, está en plural. Lo mismo ocurre en Mateo 28:19. En el griego, la palabra nombre ónoma está en singular, seguido por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es claro que los autores bíblicos se refieren al monoteísmo y la pluralidad de Dios. Además, si aceptamos la divinidad de los tres, necesariamente tenemos que creer en la Trinidad, porque de lo contrario eso sería politeísmo. Los adventistas creemos que la Biblia enseña que en la naturaleza interna del único verdadero Dios existen tres personas separadas y distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales en naturaleza, coexistentes y coeternas. Por lo tanto, la Trinidad no es tres dioses en uno. Más bien existe un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es probable que las naciones y pueblos de la antigüedad tuvieran una noción distorsionada de la Trinidad, porque en casi todas las religiones tenían un Dios supremo. En su panteón de divinidades siempre había un Dios superior. En los babilonios era Marduk, llamado Bel en la Biblia. En los griegos Zeus y en los romanos Júpiter. Así, más bien los antiguos tenían una idea vaga e imprecisa de la naturaleza del verdadero Dios. Lo mismo ocurre con los conceptos de serpiente voladora o serpiente con alas. Muchos se ríen del profeta Isaías porque usó la expresión serpiente voladora en Isaías 14:29. Y algunos se burlan de la declaración de la hermana Elena G. de White cuando afirma que la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Patriarcas y Profetas, página 33. Sin embargo, desde la antigüedad, los pueblos y naciones ancestrales han representado la serpiente provista de alas, lo que indica que aún algunos pueblos paganos tenían una leve idea de cómo era originalmente este ofidio. Pasemos al tercer componente de nuestro estudio. El registro confiable del Génesis es contrario a las creencias populares del paganismo. En lugar de apoyarse en relatos y cuentos paganos, el Génesis usa un lenguaje sencillo y fácil de entender, evitando emplear la terminología común de la época para referirse a las obras del Creador, que eran objeto de adoración por parte del paganismo. Por ejemplo, el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, de acuerdo con Génesis 1:14 al 16. Desde la antigüedad, el hombre eligió adorar las obras del Creador, en lugar de adorar a su Hacedor. Es así como el sol, la luna y las estrellas han recibido adoración como representantes de los poderes de la naturaleza y como principales ocasionadores de los sucesos terrenales. En lugar de usar las palabras hebreas Shemesh y Yareach para sol y luna, Moisés usó el vocablo lumbrera, que en hebreo es Maor. Sin duda alguna que cuando Moisés llevó a cabo la redacción del Génesis, evitó usar palabras comunes de la época que se referían a los astros que la gente tanto temía y a quienes les rendían sacrificios y ofrecían su adoración. Además, Moisés, al mencionar las lumbreras, el sol y la luna, las describe como obras del Creador y no como dioses. De la misma manera el salmista señala: tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Salmos 74:16.
El registro bíblico también muestra el propósito por el cual Dios creó estos astros y señala sus funciones específicas. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1, 14 y 15. El texto bíblico es bastante claro y acertado. El sol y la luna no son divinidades, sino objetos, obras del Creador, y se menciona evidentemente cuál sería el servicio que debían prestar. En verdad, las obras del Creador son una bendición. Por ejemplo, la luz sirve para alumbrar sobre la tierra durante el día, y es fundamental para la vida. La luz controla el crecimiento de las plantas, el clima y muchos otros procesos naturales necesarios para el mantenimiento de la vida. La luz es indispensable para proporcionar salud y proveer fuerza a toda criatura y organismo vivo, y por la noche es útil para el viajero o el marinero. También las luces que Dios creó sirven como un gran reloj natural para dividir el día y la noche, determinando los periodos de tiempo como días, meses, años y estaciones. Ciertamente, como señala el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, 1. La belleza, perfección, utilidad y orden de los astros revelan la existencia del Creador y proclaman su gloria y majestad. Lamentablemente, muchos aún hoy creen que los astros controlan la vida y deciden el destino de las personas. Algunos ilusos aceptan la supersticiosa y falsa creencia de la astrología, pensando que la posición y el movimiento de los astros pueden determinar y decidir el destino de las personas, así como también permitir pronosticar los sucesos de la tierra. Su fe y esperanza en esta creencia los ha hecho perder tiempo y dinero, y como los antiguos habitantes de Judá, han puesto su fe en cosas vanas, y han quemado incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos, según Segundo Libro de Reyes 23:5. En lugar de gastar el dinero en horóscopos y consultas con astrólogos, la gente haría mejor confiando su vida a Dios para tener la experiencia del salmista cuando se dirigió al Señor diciendo: en tu mano están mis tiempos. Salmos 31:15. Qué bueno que pudiéramos confiar en el Dios creador y no en sus obras, en ese Dios omnipotente que nos dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Isaías 45:12. Los antiguos mitos y leyendas del cercano oriente son confusos y diferentes al relato bíblico. Mientras que aquellos describen la creación del hombre como una idea ulterior y tardía de los dioses, la Biblia presenta al hombre como una creación especial, planeado por Dios, y como la corona de la misma. El registro bíblico declara: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos 8, 5 y 6. Dios creó todo el ambiente, preparó el escenario, y luego el sexto día formó al hombre del polvo de la tierra, ofreciéndole el paraíso, el jardín del Edén, para que lo disfrutara. Mientras que los relatos mitológicos mesopotámicos muestran la fragilidad de los dioses, llevando pesadas cargas y afrontando molestias y pesadumbre, el Dios que describe Moisés en el Génesis es el Dios todopoderoso, cuyas obras son grandiosas y excepcionales. Isaías lo describe así: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Las divinidades de los relatos fabulosos de los tiempos de Hammurabi vivían en disputas, se odiaban y a veces se destruían mutuamente, mientras que la deidad de la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno para crear, de acuerdo con Génesis 1, 1 y 2, y el verso 26, y San Juan 1, 1 al 3. Se unen para salvar, Mateo 28, 19 y 1 Pedro 1, 2. Se unen para bendecir, 2 Corintios 13, 14. Ellos presiden consejos y planean mancomunadamente, puesto que Pedro señala que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, de acuerdo con Hechos 2:23. Y Zacarías afirma: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6:13. Y consideremos el cuarto y último componente de nuestro estudio, la cronología bíblica y la mención de la creación en las Escrituras. Es interesante cómo la Biblia en Génesis 5 y 11 traza la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham. Las genealogías que registran estos capítulos son únicas y exclusivas y proveen una línea de tiempo extraordinaria con las edades de los personajes que mencionan. Génesis 5 y 11, 10 al 26 ofrecen el cuadro temporal y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con Adán, la corona de la creación de Dios, formado el sexto día de la creación. Tan exactas y completas son estas genealogías que judíos y cristianos han señalado que representan la historia y por lo tanto proveen información que permiten precisar y determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra. Sin embargo, es preferible no ser dogmáticos e intransigentes. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos para no añadir nada a la palabra. En este punto, el consejo de San Pablo es útil y valioso. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. 1 Timoteo 1:4. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Tito 3:9. A los judíos les fascinaba construir su árbol genealógico para rastrear su linaje familiar. De esta manera podían comprobar que eran descendientes del rey David o que pertenecían a alguna familia sacerdotal. Esto a veces generaba polémicas y discusiones que no edificaban a la iglesia. Debemos tener cuidado de no apresurarnos a interpretar y explicar asuntos que no tenemos tan claros y de los cuales no contamos con suficiente evidencia bíblica. En Génesis se pueden contar 10 patriarcas que vivieron antes del diluvio en un periodo de 1656 años. Entre ellos se destaca como característica principal su longevidad. De los otros 3 patriarcas, Mahalaleel vivió 895, Lamec vivió 777 años y Enoc vivió únicamente 365 años en este mundo porque fue trasladado por Dios para no ver muerte. También es interesante notar que Matusalén vivió hasta el mismo año del diluvio. De la misma manera como se provee una lista cronológica de los 10 patriarcas prediluvianos, también el texto bíblico provee una lista de los 10 patriarcas postdiluvianos, desde Sem hasta Abraham. Este periodo cubre un total de 427 años, que pueden ser arreglados en orden del nacimiento de su hijo primogénito hasta su muerte. Por otro lado, es importante señalar que Génesis era un libro ampliamente conocido, al que los autores bíblicos citaron con frecuencia. Para ellos, la creación fue un evento real realizado por un Dios todopoderoso.
Adán y Eva eran personajes históricos. Jesús citó reiteradamente el libro de Génesis, y en algunas ocasiones cuando se refería a Moisés, estaba haciendo alusión a sus escritos, que incluía el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia. De los 20 personajes que citó Jesús del Antiguo Testamento, mencionó a varios del libro de Génesis. Los apóstoles citaron frecuentemente el Génesis. Pedro menciona a Noé, el diluvio, a Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra. El libro de Génesis nos ayuda a interpretar la profecía de Apocalipsis 2:7 y 22:2, porque contiene el registro histórico del origen del árbol de la vida en Génesis 2:9. También Génesis nos da la clave para interpretar Apocalipsis 12:9, porque en sus páginas se registra quién es la serpiente antigua en Génesis 3:1 al 5. De esta manera, podemos señalar que la historia que cuenta el Génesis es fidedigna y veraz, y está en plena armonía con el resto de las Escrituras. En conclusión, podemos reiterar que los 4 componentes que hemos desarrollado en este estudio amplían la cosmovisión bíblica y nos permiten tener una visión completa de los orígenes. La esfericidad del planeta Tierra ha sido comprobada ampliamente por la Biblia y corroborada por la ciencia. El sábado es la mayor evidencia de que la Tierra es esférica, puesto que ha sido hecho para un mundo esférico. Si la Tierra fuera plana, no habría rotación, ni día, ni sábado. El relato más confiable de la creación es el del libro de Génesis. Los relatos mitológicos del cercano oriente son confusos, vagos e imprecisos, y revelan que los antiguos tenían informaciones parciales y distorsionadas de la creación y el diluvio universal. El registro confiable del Génesis es contrario a las creencias populares del paganismo. Moisés no se valió de relatos fabulosos o de mitos antiguos paganos para escribir el libro de Génesis. Más bien fue inspirado por Dios y usado por el Espíritu Santo para producir una obra valiosa y extraordinaria que se ha convertido en un verdadero legado para la cristiandad. Y, finalmente, la cronología bíblica y la mención de la creación en las Escrituras son sorprendentes. Génesis 5 y 11 permiten establecer el eslabón temporal que une a la Iglesia de Cristo con el Adán formado por Dios como la corona de la creación al concluir su asombrosa obra en los 6 días del planeta Tierra. De este modo, podemos hacer un cálculo aproximado de las fechas de la creación y el diluvio, lo que nos lleva a pensar que no han pasado millones de años desde la creación hasta nuestros días. Por lo tanto, la Tierra es joven y el registro bíblico es auténtico y confiable. Que Dios te bendiga y te ayude cada día a confiar en su divina palabra. Oremos. Padre Celestial, te alabamos por tu sabiduría, por tu gran poder y por el amor que nos prodigas. Gracias por el libro de Génesis, porque a través de él nos has revelado nuestros orígenes y nos muestras dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Permítenos conocer mejor nuestro pasado, vivir en obediencia a nuestro presente y asegurar contigo nuestro futuro y eternidad. En Jesús te lo pedimos. Amén.